Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves, como siempre contentísimos. Esperamos que llegue el jueves para este momento que realmente nosotros disfrutamos mucho. Hoy, además de disfrutar, yo creo que vamos a engordar, porque es difícil resistir el tema de hoy. Vamos a ver cómo viene. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Bien, como dice Marcelo, estamos siempre muy contentos de poder estar aquí en este espacio, de traer temas nuevos y como hoy seguro no se nos va a hacer agua a la boca hablando del chocolate. Seguramente. Y para hoy tenemos como invitada a Elena Piñel, nos va a hablar del cacao, diáspora y secreto, los judíos sefaradíes y la temprana circulación global del chocolate entre los siglos XVI y XVIII. Por eso decíamos al principio que hoy va a ser un deleite este encuentro. Elena Piñer es doctora en historia medieval, alimentación y también imparte clases de historia medieval en dos universidades francesas, Bordeaux-Montaigne y Tours. Sus intereses de investigación se centran en la historia culinaria medieval de España a través del inter y multiculturalismo, con un enfoque especial en el patrimonio culinario judío. Los diarios Los Angeles Times y El País también destacaron la relevancia de su libro de cocina histórica Sefardí, al igual que el Jewish Book Council. Sus artículos se publican en diversas revistas internacionales. Tiene un currículum muy extenso, pero nos vamos a quedar aquí porque queremos escucharla en este tiempo. Hola Elena, bienvenida. Hola Liliana, hola Marcelo, es un placer estar con vosotros. Yo voy a agregar de la literatura que dijo Liliana y todo esto, a invitarlos que se suscriban a tu canal de Instagram, que es súper interesante. Así Gracias. que quizás ahora al principio todavía no lo saben, ya van a ver para cuando dentro de una hora estemos terminando, vale la pena. Qué placer tenerte, Elena o Helen, de eres franco-española, ¿no es así? Es así, ¿cómo te da la gana, Marcelo? Elena o Helen está muy bien. Está muy bien. Bueno, muy interesante el tema. Yo te había dicho cuando hacemos las pruebas previas que iba a tener preparada una tableta de chocolate porque esto seguro me iba a dar algo de hambre y me olvidé, así que bueno, lo iré después a buscarlo. Y yo Eh, igual. Pongo tu presentación y te dejo con la gente, nosotros estamos súper atentos a cualquier cosa. ¿Mm? Vale. Entonces, a ver, hacemos así, ahí está. Genial. Ahora lo puedo poner y comenzar por... Uy. Esta es la primera. Estupendo. Pues primero me gustaría darles las gracias por invitarme a hablar de este tema. Es la primera vez que voy a hablar, vamos a decir, en público, así, del tema del cacao de los judíos, de los sefardíes, porque esto viene tras la publicación con la publicación de un artículo con la revista académica de la Universidad de Sevilla, en España, Pablo de Olavide, y cuando se publicó este artículo, pues la gente comenzó a ponerse en contacto conmigo porque el tema les interesaba mucho, porque claro, cuando hablamos del chocolate a primera vista, pues no se nos viene a la mente la relación que puede tener el chocolate con la religión y quizás aún menos para algunos la relación con los judíos. Para la mayoría de personas, pues el chocolate es un alimento que nos da mucho placer y mucho deleite, pero la relación con la vida religiosa y además en clandestinidad de los judíos, esto creo que nadie se hubiera podido dar cuenta de esta fuerte relación entre los dos. Entonces, cuando yo estaba trabajando en temas en procesos de inquisición, cuando comencé a trabajar en procesos de inquisición, no solo de España, sino los que yo estaba ocupándome en México, ¿vale? En el archivo de México, de Ciudad de México, pues me di cuenta de la relevancia que tenía el chocolate en las prácticas de los judíos. Lo que vamos a hacer ahora es entonces,
voy a ver, es entonces tratar de la importancia y de este vínculo muy fuerte que existe entre los conversos, porque vamos a hablar de conversos, los judíos que se habían oficialmente convertidos al cristianismo, pero que, claro, por supuesto, seguían teniendo prácticas judías. Entonces, la relación entre los conversos y el chocolate, desde las semillas, el comercio, las prácticas religiosas y el comercio y el transporte desde el Nuevo Mundo hasta el Viejo Mundo. Por supuesto, la fecha de 1492 aparece como la fecha más relevante y el punto clave para entender esta relación. A partir de esta fecha, aunque les fuera prohibido a los judíos y a los conversos cruzar el Atlántico, porque claro, los reyes católicos le tenían un miedo grande a la expansión del judaísmo, por eso prohibieron que viajaran al Nuevo Mundo, pues lo hicieron y a partir muy rápido, porque ya había judíos en el barco de Cristóbal Colón, pues se asentaron a partir de 1492 en el Nuevo Mundo. Por supuesto, como cualquier persona, el judío tiene que comer y tenía que adaptarse más aún que los cristianos porque sabía que normalmente no podía estar allá. Pero se formaron comunidades judías y muy rápido el cacao, bajo la forma de semilla, desempeñó un papel muy importante en la vida de los judíos, que la mayoría tenían poco dinero. Se percataron de esta importancia del cacao, de la semilla de cacao, cuando vieron que se podía hacer un comercio bastante lucrativo de esto. Pero primero, creo que hace falta, yo solo volver rapidito sobre la etimología y cómo en realidad los españoles, los conquistadores, se dieron cuenta de la existencia del cacao. Obviamente, ¿vale? Los judíos no inventaron el cacao, esto lo saben, ni el chocolate tampoco, pero lo que hicieron, sus prácticas y su adaptación, esto fueron muy suyo, es decir, que propusieron una nueva manera de ver el cacao y una nueva manera de hacer chocolate que reflejaran sus prácticas. Entonces, todo el mundo sabe que el cacao viene del cacahuatl, en la lengua náhuatl, que se refiere a lo que podemos decir la judía en español, como pequeño frijol, ¿vale? Que llevaba el nombre de chocol en maya. Y entonces esta combinación entre chocol y atl, que quiere decir agua, pues comenzó a formar la palabra chocolate, ¿vale? Atl, chocolate. Cuando Cristóbal Colón en 1502 estaba viajando y con el estado de la ciudad de Guanaja, se dio cuenta de que los nativos estaban transportando cositas que se parecían a almendras, y entonces decidió focalizarse un poquito en este tipo de comercio que parecía bastante interesante para los nativos. 20 años después, más o menos, Hernán Cortés, el segundo más grande conquistador, llegó a México y entonces se percató de que los aztecas tenían una práctica bastante interesante de consumo, de utilización de estas semillas de cacao, consumiéndolo de manera totalmente nueva para él, es decir, utilizándolo a frío. Es una bebida, transformando esta semilla y tomando esta bebida o caliente o fría, añadiéndole como especias y también chile, así que la bebida está un poquito, picante. Pero lo que va a cambiar totalmente es cuando los españoles, judíos o no judíos, después sabremos que los conversos también utilizaban esta nueva forma de consumir la bebida del chocolate, añadiéndole, para ya quitarle este sabor amargo, le añadieron mucho azúcar, así como canela.
Entonces, cuando los españoles llegaron, y también los conversos al mismo tiempo, por supuesto, entonces se transformó el tipo de bebida de los nativos hacia una bebida que después iba a ser un gran éxito en España cuando llegó en el siglo XVI. Entonces, a partir de 1585 es cuando ya el cacao entra como realmente fuente de comercio en Sevilla, en España, para después desarrollarse en toda Europa. El puente, la puerta de entrada fue exactamente Sevilla. Lo que a nosotros nos interesa es cómo los conversos que estaban viviendo en México principalmente utilizaban o se dieron cuenta de la relevancia del cacao, pero no solo para el consumo personal, sino también cómo el cacao y el chocolate entraron en las prácticas religiosas, porque sí, el cacao y el chocolate desempeñaron un papel muy importante en la vida, en el judaísmo, en las prácticas judías y conversas de los que se asentaron en el Nuevo Mundo. Podemos tomar el caso en 1590 de un judío converso portugués que estaba trabajando en la mina, tenía mucho trabajo, pero se dio cuenta de que los nativos utilizaban este tipo de almendras, entonces las semillas de cacao, y se dio cuenta de que entonces más valía focalizarse más en el comercio del cacao, yendo entre, como lo vemos en el mapa, entre diferentes regiones de México, y se dio cuenta de que la fuente y de que podía sacar más provecho, más dinero del comercio del cacao que del comercio de la mina. Por eso ya se comenzaron a desarrollar, podemos ver que familias mexicanas se hicieron bastante ricas desarrollando su producción de cacao y después el consumo de chocolate para en realidad ser aún más ricas. Y esto se va a notar también en los materiales que van a comprar para tomar este chocolate. Así que hasta ahora, en un primer momento, lo más importante es que yo no veo el truco. La singularidad del uso del converso no está en el producto, sino en la resignificación funcional. Esto es muy importante de comprender porque los conversos lo que van a hacer es que se van a reapropiar el chocolate, el cacao y el chocolate para sus propios usos, porque fueron diversos. El caso de Manuel de Lucena, así que Lucena como en España, ¿vale? El caso de Manuel de Lucena es bastante interesante. Nos muestra que, bueno, era bastante rico, era un comerciante bastante rico, pero fue arrestado por la Inquisición en noviembre de 1594 y lo interesante es que ya entendemos que estaba muy metido en el comercio y también en la fabricación de chocolate como judío converso. En su casa encontraron, porque ya sus bienes fueron secuestrados, fueron tomados por la Inquisición, y como era una persona bastante rica, pues se dieron cuenta de que entre todo el material relacionado con lo del chocolate, encontraron como esas jarras que esto no tiene nada que ver con el chocolate, pero tiene algo que ver con el hecho de que era un converso y que no tomaba nada de cerdo ni nada de grasa de cerdo. Y entonces estas jarras que normalmente debían de contener grasa de cerdo, pues entonces contenían aceite de oliva. Entonces este fue el primer elemento de identificación de una casa como una casa judía conversa y no una casa de cristiano. Entre los otros elementos, otros materiales que encontraron en esta casa, había entonces este mortero que permitía entonces machacar las semillas de cacao. Había este molinillo que todo el mundo conoce, que el molinillo sirve para hacer espuma,
y darle espuma a la bebida de chocolate, y encontraron también escudillas, así como cucharas para tomar, para consumir chocolate y bebidas realizadas a partir de chocolate. Y lo sabemos también, sabemos que todo el mundo, yo pienso que todo el mundo sabe que en México, quizás en Argentina, la verdad no lo sé, pero en México hay diferentes bebidas realizadas a partir de chocolate. El chaporado, por ejemplo, que es maíz y también agua y también chocolate, que es una bebida bastante espesa. Pues sabemos que los judíos conversos consumían el chocolate con también otros ingredientes que ya formaban parte de las prácticas alimentarias de los nativos, como el maíz, pero ellos también lo hacían y lo consumían en casa. Hasta este momento no conocíamos, yo no veía muy bien la relación con la religión, pero esto iba a venir después, cuando ya encontré a otros procesos de Inquisición que ponían de manifiesto de manera bastante clara algo que no existía en España, porque claro, yo estuve trabajando, la mayoría de los procesos de Inquisición sobre los cuales estoy trabajando son procesos de Inquisición de España, aunque me encanta trabajar en los procesos de Inquisición del Nuevo Mundo. Desgraciadamente no tuve tiempo ni dinero tampoco para ir a Argentina a trabajar en el archivo, pero sé que es algo que me encantaría, porque cuando ya se ve todos los documentos de Inquisición que ya se guardan en el archivo en México, ya no dudo de que en Argentina sea exactamente lo mismo, y se puede revelar prácticas de los conversos que están totalmente desconocidas. Aquí vamos a hablar de algo que es totalmente singular, y que singular lo digo porque los conversos de España no hacían esto. Entonces estamos a principios del tercero del siglo XVII. Sabemos que en el siglo XVII los judíos tenían una relación muy fuerte con el hecho de ayunar, mucho más que los judíos conversos de España. Los conversos del Nuevo Mundo ayunaban mucho más, con mucho más frecuencia y mucho más durante el año, por diferentes razones, que no tenían, según ciertas de ellas, no tenían nada que ver con el chocolate. Por ejemplo, ayunaban porque las mujeres querían ser embarazadas, pero ayunaban porque tenían miedo, y cuanto más miedo tenían, más ayunaban. Pero hay también esta relación con ayunar y el chocolate. Y esto es debido a un sincretismo que es también único y que no existe para los conversos de España. Este sincretismo se basa en prácticas cristianas y prácticas judías que son tan imbricadas que esto forma un nuevo tipo de prácticas judías, y esto es muy típico del Nuevo Mundo. Entonces, sabemos que los judíos, los conversos, utilizaban el chocolate, pero que la Iglesia prohibía el consumo de chocolate durante el periodo de ayuno. Entonces, durante la Cuaresma era totalmente prohibido tomar chocolate. Lo que es muy interesante es que sabemos que los judíos tomaban chocolate, pero también sabemos que los judíos se les espiaban, porque si se veía una familia que no hacía la Cuaresma, entonces quería decir que esta familia era judía. Entonces, los judíos tenían que ayunar del chocolate para hacer creer a los cristianos que eran realmente cristianos. Así que tenían que dejar durante 40 días su consumo de chocolate para hacer creer a los otros que eran realmente cristianos. Así que hacían ayunos de chocolate para no tener problemas en cuanto a esto, porque la Iglesia había declarado el consumo de chocolate totalmente prohibido durante la Cuaresma. Otra manera también de otra práctica religiosa relacionada con
otra práctica religiosa que unía religión y consumo de chocolate era para Shabbat. Yo lo encuentro totalmente fascinante el hecho de que familias conversas de México, en vez de utilizar vino, no digo todas, pero ciertos procesos de Inquisición lo ponen de manifiesto. Y aunque hubiera únicamente una familia, lo que no es el caso, es totalmente singular. Es decir, que en vez de utilizar vino para hacer el kiddush para Shabbat, pues utilizaban chocolate. Esto muestra la capacidad no solo de adaptación, porque el vino existía, pero yo pienso que había una apetencia bastante fuerte para el chocolate y que también familias de la élite de la sociedad bastante ricas tomaban el chocolate como una bebida bastante sagrada. Y entonces se puede explicar esta sustitución del vino por el chocolate. Otra relación entre el chocolate y las prácticas religiosas de los conversos, y esta es, creo que, la más importante. El chocolate, y además esta tuvo repercusión, este tipo de práctica del chocolate para romper el ayuno de Yom Kippur, es una práctica que después se va a encontrar cuando el chocolate llegará a España. Ciertos procesos de la Inquisición de México cuentan que, por ejemplo, en la familia de los Báez, que era una familia muy, muy, muy famosa por ser familia judía, hay algunas cuantas en México, los Báez, los Enríquez, los de León, los Machorro, bueno, los Carabajal, por supuesto. Pero la familia de Gaspar Báez era bastante conocida como familia muy practicante. Y sabemos que para Yom Kippur, para celebrar Yom Kippur, entonces Gaspar Báez y su familia en 1640 solían tomar huevos, también ensalada como lechuga, más bien lechuga, con aceitunas, también empanadas, pero únicamente hechas a base de pescado, y solían tomar chocolate como bebida. Lo que dice este proceso de Inquisición de mitad del siglo XVII es que la carne estaba totalmente ausente de la mesa de la cena de Yom Kippur. Otra cena para romper el ayuno de Yom Kippur, justo antes para preparar el ayuno y después para romper el ayuno. Otra cena es la de Juan de León, que también forma parte de estas grandes familias y además familias bastante ricas de México. Sabemos que para preparar el ayuno de Yom Kippur, entonces la víspera, la familia de Juan de León solía tomar dulces con frutas y también chocolate y también pescado en escabeche. Lo del pescado en escabeche pues no tiene nada que ver con el chocolate por sí mismo, claro, pero sin embargo me di cuenta de que muy a menudo iban totalmente relacionados. Quiere decir que no solo pescado, sino pescado en escabeche. Entonces, todo el mundo sabe lo que es el escabeche, ¿no? El escabeche es un pescado que es cocido en algo ácido que generalmente es vinagre, que además de permitir de guardar más tiempo el producto, les da este toque un poquito ácido y agridulce que les suele gustar mucho a los sefardíes. Entonces, y también ayuda a la preservación, claro, como comenté. Entonces, estos pastelitos con frutas, con bebida de chocolate, esto era para preparar el ayuno. Y después, para romper el ayuno, pescado en escabeche con una taza de bebida de chocolate, para romper el ayuno de Yom Kippur. Hasta ahora, solo encontré un proceso de Inquisición de Toledo que fecha de finales del siglo XVII, exactamente de 1677, y que dice que, y a mí me encanta
creo que es de Toledo, el de este proceso de Inquisición, y cuenta como una mujer solía romper el ayuno de Yom Kippur tomando bebida de chocolate, que hay muy pocos procesos de Inquisición de España que mencionan el chocolate entre las prácticas de los conversos, así que por eso hay que poner de realce este en particular. Pero la combinación hojuelas con chocolate para mí ya es totalmente fascinante. Las hojuelas, todo el mundo sabe las hojuelas, son esta fruta de sartén que pues normalmente es tan fina como una hoja, de donde viene el término hojuela, y que sobre todo es enrollada así, frita, y después que ya echamos en la miel. Esto es hojuela. Hojuela forma claramente parte del patrimonio, pues algo bastante divertido. Forma totalmente parte del patrimonio culinario de España en general, pero nadie sabe que en realidad la hojuela es puramente sefardí, puramente judía, y después sefardí porque, bueno. Pero lo interesante aquí es la combinación de una práctica puramente sefardí de España con la hojuela, y la combinación de tomar estas hojuelas con el chocolate que, por supuesto, obviamente, viene del Nuevo Mundo y que los judíos trajeron hacia España. Es el perfecto sincretismo de dos mundos sefardíes en realidad. Y esto me encanta. Aquí echamos un vistazo a otra manera de unir el consumo y las prácticas de los judíos en relación con el chocolate y la pérdida, el fallecimiento. Es bastante curioso esto, que el chocolate se asocia a un momento muy importante como por ejemplo Shabbat, ¿vale? A la celebración de una de las fiestas más importantes del judaísmo, Yom Kippur, pero también a estos momentos cuando alguien fallece. Hay este proceso de Inquisición de mediados del siglo XVII que cuenta la muerte cuando fallece Blanca Enríquez. Hay que saber que Blanca Enríquez era vista como la persona más dogmática en México. La familia de los Enríquez es una familia muy poderosa y la que dirigía la familia era Blanca Enríquez. ¿Vale? Esta mujer era bastante fuerte y muy ferviente, muy practicante. Y existía en ella este sincretismo de prácticas religiosas entre el cristianismo y judaísmo. Pero este sincretismo era siempre para esconder la parte judía, para en realidad seguir practicándola, haciendo creer que era cristiana como los cristianos. Pero era ella muy dogmática, muy dogmática. Entonces, cuando ella murió, toda su familia se pasó un día haciendo oraciones y rezando para ella. Se hizo como si fuera un banquete en su casa. Entonces, hubo Matías Rodríguez de Olivera, que era un comerciante muy famoso también, había ofrecido mucha comida para el banquete de funeral de la muerte de Blanca Enríquez, y entre todos los platos ofrecidos había chocolate y otra vez este pescado en escabeche en la mesa para los convites. Por supuesto, es verdad que el punto común entre todas estas cosas es que las familias que estaban utilizando el chocolate como rituales, en sus rituales religiosos relacionados con el judaísmo, eran familias bastante ricas, bastante poderosas y muy bien conocidas como familias judías conversas. Pero, sin embargo, yo pienso que es de notar porque tienen una relación bastante fuerte con el chocolate y no es mera casualidad. Entonces, lo que hicieron los conversos es que transformaron radicalmente el consumo del cacao
y lo reinterpretaron adaptándolo a su vida, pero a su vida de persona bastante adinerada. Aquí, solo para mostrar hasta qué punto las familias judías conversas que estaban utilizando el chocolate entre sus prácticas eran bastante famosas. Por ejemplo, otra vez es el caso de la familia de los Enríquez y la familia de los Rodríguez. Estas familias tenían el monopolio total del comercio y eran de Portugal, originalmente de Portugal, y tenían un servicio, ya lo sabemos porque está escrito en el proceso de Inquisición, porque todo el mundo sabe cuando una familia conversa es considerada como, ya se nota que es conversa y va a ser sentenciada, pues entonces todos sus bienes son recuperados por la Inquisición, porque esto cuesta mucho dinero. Entonces la Inquisición recupera los bienes porque después lo puede utilizar como fuerte mercantil. Entonces aparece toda una lista de los bienes que fueron confiscados por el Santo Oficio. Entre estos bienes, en los bienes de esta familia, aparece una lista bastante detallada de todo el servicio completo de escudillas, tazas, boles, jarras, cucharas, un servicio pero que debía de costar un dinero, ¿vale? Pero únicamente un servicio que se utilizaba para el chocolate. Y estas familias, la familia de los Enríquez y la familia de los Rodríguez, fueron sentenciadas por la Inquisición, y sabemos que una de las cosas que les molestaba bastante es el hecho de tener que ayunar, es decir, no comer, no tomarse chocolate durante el periodo de la Cuaresma, que esto les costaba muchísimo porque adoraban el chocolate y lo utilizaban para su placer personal, pero también para sus rituales. Aquí, aunque ya no nos toque, bueno, esto voy a pasar bastante rápido, pero era para mostrar más bien como el trayecto como el cacao y el chocolate pasó desde el Nuevo Mundo hasta lo que es ahora Europa, el Nuevo Mundo. Por supuesto, comienza en México y tenemos a este Benjamín da Costa de Andrade, que era un portugués judío, un comerciante bastante poderoso en el comercio del cacao, e introdujo el cacao en diferentes territorios, en Curazao, porque cuando tuvo que huir de México a causa de la Inquisición, hasta el primer territorio bajo dominación francesa, que es Martinica. A partir de aquel entonces, pues como los judíos ya no podían establecerse, no podían seguir viviendo a causa del Código Negro de 1685, pues entonces da Costa de Andrade tuvo que continuar su ruta, y después ya sabemos que las familias de Andrade llegaron a Europa y hasta Francia para instalarse y desarrollar el comercio del cacao y del chocolate en España, y sobre todo en el sur de Francia, a como media hora de la frontera española. Aquí llegamos a cómo se introdujo el chocolate en Francia, es decir, y cómo se desarrolló, porque esto es bastante relevante. Entonces estamos a mediados del siglo XVI, cuando ya se introduce el cacao y el chocolate en España y comienza a desarrollarse entre las familias bastante adineradas de España. Porque como la Inquisición seguía en vigor, porque todo el mundo sabe que la Inquisición siguió en vigor hasta oficialmente principios del siglo XIX, lo que es totalmente una locura, pues entonces los judíos que estaban en España pues siguieron, ¿vale?, hacia el norte y cruzaron la frontera entre los Pirineos, ¿vale?, judíos que venían de España, pero también muchos judíos que venían de Portugal, que comerciaban, que ya habían, por una gran mayoría de ellos, estaban ya en el Nuevo Mundo, en México y otras partes, pero a causa de la Inquisición, pues entonces se volvieron a España, porque la Inquisición en aquella época, en el siglo XVIII, XVII, era un poquito menos fuerte. Entonces, para prosperar su comercio,
y desarrollar el cacao, el comercio del cacao y esto, y el chocolate, pues volvieron o se instalaron en España y subieron hacia el norte, cruzaron la frontera para llegar a Bayona, que sigue siendo hoy en día considerado el barrio Saint-Esprit, es un barrio de Bayona, como el más antiguo barrio judío de la ciudad y también donde se instalaron los primeros chocolateros, que eran chocolateros judíos conversos, portugueses, mayoritariamente portugueses, pero también españoles. Entonces, la primera exportación de chocolate hacia Francia metropolitana, es decir, no martítica, pero la Francia de Francia, ¿vale? Cerca de España, fecha de finales del siglo XVII. Los judíos conversos se asentaron en Bayona, producieron chocolate, lo que por supuesto no les gustó para nada a los no judíos de la ciudad. Entonces lo hicieron todo para prohibir la producción, la fabricación y el comercio del chocolate. Los conversos tuvieron que fabricar chocolate en sus propias casas, pero a veces fueron denunciados por otras personas del vecindario cuando se dieron cuenta de que eran judíos. Entonces, unos se fueron a su casa y pues se dieron cuenta de que estaban fabricando chocolate y entonces fueron perseguidos por esto y se les prohibió la fabricación del chocolate en la ciudad de Bayona. Este caso fue hasta la corte, el tribunal en Burdeos, que al principio estaba totalmente de acuerdo para decir que los judíos conversos no podían fabricar chocolate, pero después el tribunal de Burdeos dijo que sí, que era posible. Y a partir de este punto, lo que es muy interesante es que a partir de Bayona ya se expandió el chocolate en toda Europa, hacia Ámsterdam, porque era como la segunda patria de los sefardíes. Entonces, Ámsterdam, un comercio muy importante, hasta Suiza también, pero Ámsterdam era como la ciudad más importante para el desarrollo también del comercio del cacao y del chocolate entre todas las comunidades del Mediterráneo, porque todo el mundo lo sabe, el comercio de los judíos sefardíes se desarrolló gracias a las conexiones entre las familias judías conversas que vivían en diferentes partes del Mediterráneo, y este desarrollo hizo que se estableció un monopolio de los judíos sefardíes en el comercio de manera global, no solo el chocolate, pero esto favoreció el desarrollo y el empleo que pudo tener el comercio del chocolate en el mundo del Mediterráneo desde el siglo XVII hasta más adelante. Entonces, yo pienso que este artículo pone de manifiesto la principal de las características singularidad de la relación de los judíos sefardíes con el chocolate, es decir, que el chocolate no solo fue utilizado no era utilizado como un alimento bastante bueno y que se podía adaptar y transformar, sino que la dimensión ritual y económica en realidad son los dos elementos, son las dos dimensiones que permiten entender por qué los judíos conversos sefardíes tenían una relación con el chocolate que nadie la tenía. Porque reintegraron, se adaptaron, se apropiaron el chocolate y lo adaptaron a sus prácticas religiosas, lo que es algo que no existe en nuestra cultura. Bravo, la verdad es que nos ha sorprendido realmente.
Tenía un amigo que me preguntaba, ¿cómo hacen para encontrar tantos temas de temática sefaradí? Y es interminable los temas, realmente súper sorprendido. Es que hay mucho que no sabemos. Uf. Nos parece esto es el propósito de estos programas, ¿no? Sí, sí, claro. totalmente. Es que nos parece que lo que conocemos es lo que venía de la familia o lo que más la historia resalta. Y sin embargo hay tantas cosas relacionadas con lo judío y con los sefaradí en particular, ¿no? Sí, sí. Es que la historia de los sefardíes, desgraciadamente, es bastante despreciada y no conocida. Y esto es porque esta es la razón, porque tenemos que, es la razón por la cual tenemos que seguir luchando y hacer programas, porque la historia de los sefardíes no es una historia que fecha de unos 200 años. Es que la historia de los sefardíes es tan rica y tan extensa que obviamente tenemos muchas cosas que aprender y que compartir y que obviamente todavía hay cosas que aprender y descubrir, porque nuestra historia, si comenzamos en los judíos de Sefarad, de España, de Sefarad, pues comienza en el siglo II. Así que fíjate, claro, tenemos cosas que aprender. No comienza en el siglo XX nuestra historia. Y es adaptación perpetua sin perder la identidad de los judíos. Lo que hace que la historia es muy compleja, porque hay que saber leer entre las líneas y saber comprender y leer, a veces trabajar en fuentes que no son fuentes en las cuales hubieras podido pensar que ibas a encontrar algo, pero a través de una lista de compras que está escondida en la Geniza del Cairo, entonces te das cuenta de la vida de los judíos de Andalucía del siglo XII. Claro, tenemos muchas cosas que aprender. Claro, increíble. Tal cual. Te hago una pregunta. El desarrollo industrial posterior, el gran comercio que es hoy, uno dice hoy los chocolates, son belgas, son de Suiza, ¿tiene que ver, se junta con esta historia o son mundos distintos? Digamos, la historia nace por otro lado. No. En realidad no son distintos. Es que el que precede el desarrollo y la revolución industrial del chocolate que después conoceremos a partir del siglo XVIII, XIX, XX, esta se basa en Europa a partir del momento en que los judíos sefardíes comenzaron el comercio del chocolate y el desarrollo de la producción del chocolate. Siempre hay que tomar en cuenta la base, quién introduce y quién comienza a trabajar en ello. Y también hay que tomar en cuenta quién quiere que tú no trabajes en esto porque tú eres un peligro. A partir del momento en que no solo tú te reconoces como productor de chocolate, sino, mejor aún, cuando los otros te ven como un productor y alguien que desarrollas y ya que, el auge del chocolate, si los otros tienen un peligro en verte trabajar en ello, esto quiere decir que tú haces buen trabajo. Claro. Bueno, también hay que notar que en un principio, como nos contabas, el chocolate no es como lo conocemos ahora, más que nada popularmente como tableta, ¿no? Era una bebida y en principio no era demasiado rica, había que enriquecerla es muy amarga. Si alguno tuvo la oportunidad de abrir el fruto del cacao y saborear la semilla, es peor que la semilla del café. La semilla del café es amarga sola, pero la del cacao es peor todavía. Era muy alimenticio, era muy propicio, por ejemplo, para cortar un ayuno. Seguramente para gente debilitada le vendría muy bien seguramente el chocolate. Bueno, a ver si hay alguna consulta. Bueno, lo tenemos a Jake Kogenak, que nos está saludando desde temprano, el amigo que tenemos en común en Miami. Gracias.
Gisela Herrera, que dice, qué tema tan bonito e interesante, gracias por compartirlo. Acá Jake nos cuenta que te vio por primera vez en Sevilla hace 2 años y luego en Miami. Jake es de las personas que también es de los asiduos asistentes de los domingos, los encuentros del Hype, y además muy amigo cada vez que vamos. Bueno, seguramente lo vamos a ver el mes que viene. Me encanta Jake. La verdad, sí. Ya lo conocí cuando estaba dando un tour del barrio judío de Sevilla, y entonces me pidieron de que yo fuera la guía de esto. Entonces me a Jake y ya desde, bueno, de la primera ya nos cayó bien a los dos. Y después ya, yo lo considero como mi agente, porque siempre tiene un ojo en todas las cosas. Y me dice, Elena, y es muy querible, muy querible. Sí, es muy bueno, Jake. Hola. Dice, buenas tardes desde Caracas, tema interesante. Como le comenté la semana pasada, Venezuela tiene el mejor cacao del mundo. Sí. No, pero hay una historia entre Venezuela y el cacao que yo es que necesitaría mucho más tiempo, pero estoy trabajando en muchos programas diferentes. Pero la relación entre Venezuela y el cacao es muy fuerte y muy interesante. Y en cuanto tenga tiempo, me gustaría ir a Argentina en el archivo para realzar, porque seguramente voy a encontrar algo que nadie conoce. Sí, tú sabes que Argentina no tanto, porque no ha venido tanto judío converso hasta aquí. Han venido algunos, Maldonado da Silva, muy famoso por el libro de la gesta del marrano, pero no ha habido tanto. En todo caso, sí vinieron algunos judío conversos, pero que abandonaron completamente el judaísmo, que son las familias aristocráticas que hay hoy en día, que tienen por ahí un pasado que seguramente ni siquiera quieren reconocer, porque son absolutamente católicos, ¿no? Pero igual queremos recibirte en Argentina. Eso por supuesto, eso ya tienes, mira, te tenemos una habitación preparada y la cocina también. Aquí estoy, y yo me encargo de preparar de comer. Bravo. Hacemos un bollos open, así, hacemos un concurso. Perfecto, me encanta la idea. Me encanta la idea. Johanna Leví, que dice, ¿tendría algo que ver con la familia Carvajal? Esto hay que ver en qué momento, claro, en qué momento queda fuera de lugar. Homenaje, ¿no? Bernard Miller, que dice saludos y muchas gracias desde Londres. Me estoy preguntando cómo es posible que una historia tan rica, de un sabor tan rico, haya podido pasar desconocida por tanto tiempo. Y puedo ver nombres, no sé si a todos, pero yo veo hasta ahí, Marcelo. Puedo ver nombres de familiares en las imágenes. Fascinante y una investigación genial con una presentación de Gracias, Bernard. Pues sí, pero desgraciadamente es bastante común que temas que son temas de los cuales todo el mundo tendría que estar al tanto no se conocen. En particular si tienen que ver con judíos, ¿no? Pasa también con otros temas. Esto es lo que yo quería decir. Sí, claro. Desgraciadamente es bastante común. Y pues esto es nuestro trabajo, es decir, cuando encuentras algo, pues te lo dices, y entonces, porque es verdad, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Bernard, es decir, que el chocolate, tú, yo, nosotros, el mundo entero come chocolate, ¿vale? Y además cuando somos europeos, qué desgracia no saber que los judíos sefardíes introdujeron el chocolate. No estoy hablando como del brócoli o de algo chiquitito así, estoy hablando del chocolate, que hay una industria que acarrea millones. Y entonces solo sabemos de, el chocolate suizo, o el chocolate no sé qué, pero nadie sabe que el chocolate fue introducido por los judíos sefardíes. Desgraciadamente, no es el único tema que se desconoce, y bueno, nuestro trabajo es reconocerlo. Muchas veces hemos logrado que a partir de estas charlas alguien toma algún dato y pide contactarse contigo, y bueno, por ahí se multiplica la investigación. Ojalá sea el caso. Es de las cosas que más nos gusta, que es establecer estos puentes
entre investigadores o gente interesada con quien lo estudió. Vamos a ver si surge algo de eso. Sí, a ver. Oh, ¿Sí? este es otro tema. Este es otro tema. Explico por qué. Y es algo del cual estoy bastante contenta porque no es muy fácil establecer. En realidad, lo que yo necesitaría primero es tiempo para llevar a cabo todos los proyectos y todas las cosas que me interesaría investigar. Y dinero, porque viajar al país para investigar también cuesta mucho dinero. Pero, por ejemplo, no he tenido tiempo totalmente de ver la relación del chocolate con las Antillas. Comencé a través de Benjamín de Andrade, porque fue él que introdujo las plantaciones en Martinica, entonces bajo dominio francés. Sin embargo, sé que también se paró en la isla de Curazao, entonces a lo largo de Venezuela. Y esto es muy interesante porque estoy trabajando en un proyecto con el Museo Judío de Curazao, que Curazao fue bajo dominio español al principio, en 1499, después ya fue bajo dominio holandés bastante rápidamente, pero sin embargo, Benjamín de Andrade también se paró en Curazao y también sabemos que hubo una relación con el chocolate en esta isla de las Antillas y en Martinica. Estoy trabajando porque tenemos un evento muy, muy grande con el Museo Judío de Curazao y la SNOA de Curazao a principios de agosto para celebrar los 375 años de presencia judía en la isla y comencé a trabajar en ello. Así que está, bueno, Bueno, te voy a dar una noticia, no una noticia, una información. Nosotros tenemos pensado ir a Curazao, todavía no pero no sabíamos de este evento que estás diciendo. Principio de agosto, bueno, vamos a ver, luego te voy a consultar a ver cómo es eso, a ver qué podemos hacer por ahí. Estaría estupendo. Es que todavía están trabajando en el programa, pero sí que esto está segurísimo entre no sé si el 10 y el 16 o el 12 y el 16, pero habrá algo grande con muchas actividades, lecturas, y yo estoy... Bueno, entonces mañana nos escribimos para tener un poco claro, más de esto. Sí, prometido. Bueno, antes de irnos, quiero contarles que Elena ha escrito unos cuantos libros, la mayoría en inglés, pero hay uno en castellano. El que está en castellano, sefardí, Cocinar la Historia. En Argentina hay varios lugares donde se puede adquirir. Ahí les puse, estuve mirando un poquito en Buscalibre, está un poco más barato en Buscalibre, porque en pesos argentinos está como 70, algo así como 70.000 pesos, en Buscalibre está 50.000, está más barato. Bueno, está bien. En España también tiene otros lugares y por supuesto pueden googlear, lo van a encontrar en muchos lugares, y si no, en Amazon se consiguen todos los libros, ahí también están las direcciones. Todas estas direcciones las van a encontrar aquí abajo en la caja del video para adquirir estos libros. Yo ya estoy encargando el que está en castellano. Lo que pasa es que me lo entregan la semana que viene, que ya no estamos en Buenos Aires, pero ya veremos cómo vamos a hacer. Así que, y lo otro que quería contarles era que ya algo les anticipé. Déjenme compartir esta pantalla, que se los recomiendo, que es seguirla en el canal de YouTube. Sí. De YouTube, no, de Instagram. No sé si de YouTube también. Espera, ahora sí. Este es el de Instagram, y no sé si tienes en YouTube también. Es que no tengo, es que mucha gente me pide que yo haga como una cadena de YouTube, pero es que no tengo tiempo de hacer esto. Pero sí, pero la verdad sí, pero en Instagram me puede hacer, es que estoy ya subiendo muchas cosas. Genial, estupendo, gracias, está súper. Y estoy subiendo, y si tienen, bueno, me pueden seguir, y yo pongo muchas cosas sobre lo que estoy haciendo. A veces cuando ya tengo una información que ya acabo de enterarme en un proceso de inquisición, pues
subo un vídeo y lo explico y me puede hacer muchas preguntas. Yo siempre contesto. Perfecto. Bueno, esta es la Además recomendación. perdón, no, Marcelo, además qué mejor tema que comida e historia. ¿Mm? No puede haber Y un más tema que mejor. conocemos muchos cocineros que investigaron, pero pocos historiadores que cocinan. Es Entonces, verdad. De este es otro nivel, digamos, de confianza, de conocimiento. Pues, Bueno, Lili, yo engordé 2 kilos, no sé. Claro, porque te hacía falta. En fin, bueno, nos vamos a ir a ver el chocolate. el Ah, muy chocolate. bien, muy bien. Eso era importante. Es el chocolate de medianoche para mí. Está muy bien. Claro, bueno, eso tenemos que decir, que Elena te agradecemos muchísimo que estás despierta hasta tan tarde, no es algo fácil del otro lado el planeta con los horarios, así que verdaderamente es un placer para nosotros. Un placer para mí igualmente. Gracias por haberme dado esta posibilidad de hablar de este tema, que sois los primeros. Así que bueno. Bueno, ojalá que se repita mucho, porque es un tema muy interesante. Bueno, nos vamos a ir como siempre contándole lo que viene. Yo acá separé, a ver si lo puedo poner, sí, ahí lo puedo poner, que les decía que va a haber una transmisión que vamos a hacer en vivo desde Estados Unidos, el encuentro de Al-Had, que saben que es todos los domingos a las 13 horas, hora de Argentina, pero bueno, ahí están los otros horarios. El 10 de mayo lo vamos a hacer en vivo desde San Francisco. Vamos a estar en San Francisco hablando de la tefilá y de los cantes de los sefaradís. Va a estar súper interesante, va a ser un programa muy especial y porque es el primer programa así tan especial que hacemos en vivo. Esperemos que la tecnología nos ayude y no vamos a Va a ser muy diferente porque esta vez vamos a tener el público de Zoom habitual, pero también vamos a tener público en el teatro. Así que, porque se va a hacer desde un pequeño teatro. Así que los que están por San Francisco o cerca y el 10 a las 9 de la mañana hora de San Francisco quieren estar en el teatro, bueno, les pasaremos la dirección en pocos días. Casualmente lo organiza una comunidad que se llama The Kitchen, pero no tiene nada que ver con la cocina. La comunidad se llama así, lo pueden googlear. Es una comunidad abierta súper interesante, comunidad judía, por supuesto, súper interesante. Pero no tiene que ver, al menos donde nosotros vemos, con la cocina, tendrá que ver con el origen, no lo sé. Es una comunidad que inclusiva, muy interesante. Súper activa. Super. Bueno, y si nos vamos entonces con eso es no este domingo, sino el otro. Claro, este domingo tenemos la actividad habitual por Zoom, encuentros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, en judeo-español, donde vamos a hablar del arte funeral de los Ma'aminim. Esto con el doctor Eliezer Papo, es el director de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel y siempre nos brinda unos temas súper, súper interesantes y Al-Had no será diferente. Eso es este domingo, porque el otro domingo es lo de San Francisco. Bueno, los que están cerca de Buenos Aires, esta es una actividad presencial, tenemos un coro que funciona los miércoles a las 19:30, siempre estamos abiertos a que venga más gente al coro, así que los que andan por acá y les gusta cantar, vengan que la van a pasar muy bien. Y para los jueves no tenemos el programa hecho porque va a haber algunos que vamos a ir insertando en el medio, así que va a ser un mes un poco más desordenado que lo habitual, que siempre le damos la agenda muy prolija. Esta vez estén en contacto con nuestro sitio sefarad.com y todas las redes sociales, por supuesto. Y bueno, con eso nos vamos, agradeciéndote nuevamente, Elena. Un beso muy grande, nos encanta, nos has dado una clase, una charla fabulosa y súper instructiva. Y además muy rica. Somos fanáticos del chocolate. Pues mira. Un beso grande, te mandamos buenas noches, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar despierta.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Liliana. Chau, chau. Y a todos los demás, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos cada semana. Un beso. Adiós.